¿Qué tal? Bienvenidos todos a este programa de Polémica y Café, donde Judith Hernández, el ingeniero Gurría y un servidor, Daniel Aysen, les damos la más cordial de las bienvenidas y les recordamos que nos importan mucho sus opiniones, así es que mándenoslas, opinen, sugieran temas y les recordamos también que no hablamos de noticias, sino de cómo éstas le pueden afectar a usted y qué es lo que puede hacer para ser un poquito menos afectado o para aprovechar lo que está pasando. Y en ese tenor, vamos a empezar el programa de hoy hablando qué será bueno. ¿Por qué no hablamos de unas noticias que no le van a afectar a usted mayormente, pero, pero que son importantes? Y vamos a empezar en el cercano oriente, lo más lejos, para irnos acercando luego hacia Estados Unidos y México. Y en el cercano oriente, el señor Netanyahu pidió la semana pasada, hace unos días en realidad, le pidió al presidente de Israel que le Que lo, condonara, que lo perdone. que lo perdone, que le quite el juicio por corrupción que tiene pendiente. Así es. Y uno dice, ¿y esto por qué lo está haciendo? Y les voy a decir por qué, porque de alguna manera sí se podría referir también a México en un momento dado. Mientras Netanyahu, y lo hemos dicho muchas veces, mientras Netanyahu esté en el poder y el juicio esté en movimiento, va a haber una guerra con los árabes. No es inevitable, porque la Sí, única manera que él ha tenido de evitar ir a la cárcel o es que ir a haya guerra. juicio es que haya guerra. El hecho de que él esté pidiendo que lo condonen el juicio, para mi gusto significa, si me condonan el juicio, automáticamente me voy del poder, ya no aguanto esto y se los dejo, porque además, de acuerdo a una encuesta que acaba de salir, resulta que el No, 75% de los judíos de los Estados Unidos están en contra de Israel. ya no lo quieren, ¿no? Y hay toda una delegación que viene de Israel a Washington, de rabinos y líderes israelíes que vienen a Washington a viajar por Estados Unidos porque quieren conocer, porque no conocen a los judíos de Estados Unidos, su principal apoyo económico y moral Económico. y en la comunidad judía más grande del mundo, incluyendo Israel. Y estos señores ni siquiera tienen idea de lo que pasa en Estados Unidos. Y esto es precisamente El objeto del viaje, ¿no? el efecto, bueno, el efecto de la situación que se ha dado en Gaza y el efecto que va a tener todo esto si le dan el perdón a Netanyahu y se terminan las guerras en Palestina, que de paso, por cierto, buen provecho, que de paso, por cierto, Claro. ah, viene acompañado de una segunda nota que se une a la primera, en la que hoy, hace unos minutos, informaron que la, la UNRWA, lo que es la Organización Pro Refugiados de las Naciones Unidas, que ha sido el fraude más extraordinario de refugiados que ha habido jamás, ya desapareció, Ya la queda fuera sacaron. del juego y se tiene que salir de Gaza de inmediato. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque esta organización provocó la generación de más refugiados para ellos poder seguir pidiendo dinero, para ellos tener trabajo, y entonces cada vez que se trataba de hacer una urbanización, un trabajo o algo a favor de la población, estos lo boicoteaban porque pues, se iban a quedar sin refugiados. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, 850,000 refugiados llegaron de los países árabes a Israel exactamente al mismo tiempo que alrededor de 300,000 palestinos se salieron de Israel por instrucciones de los ejércitos árabes y se salieron hacia Egipto y hacia lo que después fue Jordania, que era Palestina. Y bueno, en Israel no hay refugiados y en Gaza hay ahora 4 millones. Quiere decir, están contando como refugiados incluso a todos los palestinos millonarios en Chile, en Argentina, en Bolivia, Bueno, el presidente de Honduras, el de El Salvador, que son palestinos. Todos estos cuentan como refugiados para la UNRWA, porque dice son refugiados o hijos o descendientes de refugiados. Y bueno, ahora resulta que cualquiera que haya salido de Palestina, el caso es que es un fraude enorme. es un Decía, fraude enorme finalmente y ya se acabó finalmente. ya se acabó y esto va a permitir por un lado va a permitir
que se establezca otra ah, atmósfera en las negociaciones. Y si a eso Sí. le agregamos que le den el perdón a Netanyahu con tal de que se vaya y lo dejen que se vaya, que además Para que no haga puede paz, intervenir, para que haya paz, para que haya paz. segurito va a haber un acuerdo de paz entre los palestinos que queden no refugiados, más los israelíes que queden no netanianistas, porque además los que quedan en Israel, que se llaman de izquierda, son los que hace 10 años se hubieran llamado de extrema derecha. O Pues sea, sí, ahí el péndulo se ha movido de una manera brutal hacia la derecha, extraordinaria. hacia la Eh, derecha. no hay nadie que no sea de derecha, punto. Ya, Por lo punto. menos no políticamente. No, no hay Pero ahora izquierda, resulta que, pues. sí, digo, los que son medio de derecha ya O se sea, les considera casi, casi de el izquierda. asunto es de el centro derecha hacia la extrema derecha, nada más. Pero lo importante es que si se sale Netanyahu y con la salida de las Naciones Unidas, Hay posibilidades de paz. hay posibilidades de paz. Que por cierto, ¿sabes qué me comentaron? Tú seguramente vas a saber de esto, me lo acaban de comentar hace poco, yo no sabía que México presentó una demanda ante las Naciones Unidas para recuperar territorios robados por los Estados Unidos después del tratado con Santa Ana. Bueno, esa es una situación muy de muchísimos años y tiene que ver un poco cómo ha cambiado el cauce del río Bravo. Y también, si tú te acuerdas, en la época de Díaz Ordaz, El chamizal, nos devolvieron parte del chamizal o una parte importante del chamizal, que también era producto de una, vamos a decir, desviación del río Bravo. Y como el río Bravo era la frontera para efectos prácticos, entonces cuando se movió el río Bravo, se movió hacia adentro del territorio mexicano y hubo ese reconocimiento de Estados Unidos y nos lo devolvieron. En la época de Díaz Ordaz fue ese evento, hace muchos años. pero ¿y esta demanda tú tienes idea? Porque me dijeron como que era algo nuevo. Yo no sé entonces si es algo nuevo, perdón que no tenga idea de eso. Lo que sí está muy raro es que en México el secretario de Relaciones Exteriores, como ustedes saben, pidió una licencia de 2 o 3 semanas, aparentemente porque lo van a intervenir quirúrgicamente. Ah, ah, Al señor de la Fuente, al doctor. pero ese ni pinta. Pues El que hace efectivamente, todo, el que hace todo es realmente el que anda Ebrard, viajando todo el tiempo a Washington, es porque Ebrard. tampoco Ebrard, porque ni el embajador tampoco pinta, ni de la, o No, sea, bueno, aquí el el que pinta es embajador Ebrard. podría, el embajador, creo que van a hacer una foto de él en la embajada para que se acuerden de él. Bueno, él debe estar viviendo en Washington, supongo. No, no, pues claro que sí, es este señor que fue muchos años. Es muy curiosa su situación porque él muchos años fue el encargado de los instrumentos de filantropía de, de De TV Azteca, Salinas Pliego, de TV Azteca, de Salinas Pliego, y así que es. tenga tanta presencia, eh, porque oye, el embajador de México en Estados Unidos es una posición Bueno, pero importantísima, si no no importante. ejecutas no pasa nada. No, bueno, eso es lo que creen, pero no es cierto. ¿Tú lo En has Estados oído, lo has Unidos, escuchado, lo has visto participar? no, para absolutamente nada. Está peor Ah, que bueno, el del secretario de Educación, que no aparece para nada, aunque él era el guachicolero más importante de México. bueno, entonces Bueno, el podemos ir. caso, pero déjame decirte, la Embajada de los Estados Unidos, de México en los Estados Unidos es importantísima. Hay mucha gente que la pone casi casi al nivel de importancia de Secretaría de Estado. Y uno de los grandes problemas del secretario de Relaciones Exteriores en México a veces es qué hacer con el embajador de México en Washington, que muchas veces siente y se cree más importante que el propio secretario. Pues yo pensaría que en esta situación el señor Moctezuma, al cual además conozco y me cae muy bien, por cierto, Ten cuidado. está en Washington representando los intereses de Salinas de Pliego. No, no, sí, ¿Cómo no. no? Bueno, ahí sí no Digo, sabría decirte, pero él por trabajó eso yo como tampoco 15 puedo años ahí. afirmarlo, pero si no Desde participa, si el que participa en todas las relaciones con Trump ese Ebrard. es Ebrard, quiere decir que él realmente o no tiene trabajo. No, lo que pasa es que él es
Mira, en los Estados, Administrador, está administrando los consulados. no, no, no. Los Estados Unidos y México tienen una relación complicadísima a muchísimos niveles para muchísimos asuntos de agricultura, de agua, de comercio, de todo. Y hace muchos años había muchas de ambos lados del país se había logrado hacer lo que se llamaban comisiones por asunto pues vamos a decir, Pues sí, por comisiones, situación. la del agua, la Y de entonces aduanas, etcétera. de los dos lados se juntaban esas comisiones, del lado americano y del lado mexicano, y se hacían recomendaciones. Y una de las partes más importantes de ese estilo de hacer las cosas era que no se convertían las relaciones entre México y en Estados Unidos en un monotema, como es ahorita, por ejemplo, que ahorita el monotema es la cuestión del narcotráfico y del fentanilo. Y entonces, pues ya no se ¿Quieres hablan entrar de a ese otras tema? cosas. ¿Mande? ¿Quieres pasar a ese tema? No, no, lo que pasa es que ese es el tema dominante entre la relación de México y Estados Unidos en este Es que es momento. muy extraño porque es el tema dominante, pero no lo es. Ah, no, claro que no, no puede ser, porque México es un paisote y Estados Unidos es un paisototote, y entonces tenemos muchas cosas de qué hablar, y por eso se establecieron esas comisiones que lo que hacían era seguir tratando los problemas y tratar de resolver los problemas, aunque hubiera un problema mayor o un problema, vamos a decir, preponderante. Eso no significaba que no se seguían trabajando los problemas menos agudos o menos políticamente Bueno, menos entonces seguramente el tóxicos. trabajo que está haciendo el señor Moctezuma No, es todas esas comisiones, no, coordinar no, esas no, no. comisiones y Moctezuma nada más no está, tratar con Trump. Moctezuma está perfectamente borrado porque yo creo que inclusive no entiendo por qué la señora Sheinbaum lo reconfirmó, lo confirmó en su puesto, no había ninguna necesidad, pero pues calculando la relación tan conflictiva que hay con el Grupo Salinas y el gobierno de la señora Sheinbaum en este momento, se me antoja muy difícil que el señor Moctezuma, que fue una persona muy importante dentro de la estructura de TV Azteca, siga representándonos en Washington. Y a lo mejor es al revés. Me A parece lo una, mejor el señor Moctezuma está en ese puesto precisamente por su relación con Salinas y porque Claudia no quiere romper esa relación. yo no sabría decirte por qué está eso que Digo, acabo de decir, estamos elucubrando, está, obviamente, pero ahora sí que es una elucubración muy, muy larga, pero para decirlo de manera muy diplomática. Pero la verdad es que es inexplicable que esa persona que además él mostró ser un secretario de gobernación muy ineficaz y muy ineficiente. Acuérdense ustedes que él lo renuncia a Cedillo muy pocos meses después de que él era secretario de Educación, de que fue secretario de Gobernación, perdón, y lo renuncia porque se había aparentemente, había habido un acuerdo del más alto nivel en el gabinete en México de que se iba a atacar violentamente, bélicamente, a los señores allá en Chiapas, los famosos señores de ahí de Ocotzingo y demás. Pero después alguien convenció al presidente a mediodía de que siempre no. El presidente paró la operación y en la tarde le preguntaron al señor secretario de Educación que qué estaba pasando. Y entonces él contestó, no sé. Y en cuanto él contestó, no sé, yo le dije a una persona con la que yo estaba, le dije, lo van a correr mañana, porque al secretario de Gobernación en México le pagas y está ahí para que sepa qué es lo que está pasando en el país. No, él no puede contestar, no sé, qué fue lo que contestó y al día siguiente lo corrieron. Y después de que lo corrieron, ahí anduvo hasta que llegó a Grupo Salinas y estuvo en Grupo Salinas muchos años, como 15 años. Y después de eso ahora resultó que es el embajador. Bueno, primero lo pusieron de secretario ¿de qué fue? Secretario de Economía en México y después ya se fue de embajador. Pero pues vamos a desear es que una la de esté las, pasando bien en Washington. es uno de los Y regresando nombramientos, al tema,
Es uno de los regresando al tema que nos nombramientos trajo acá, más el señor de incongruentes. la Fuente, realmente, a mí me Sí, parece que es, con realmente licencia o sin su licencia, actividad no se va a hacer notar su ausencia. es, digamos que lo han marginado de manera muy obvia, sí. Y es Bueno, una si tú lo lástima porque conoces, es un hombre si muy lo has inteligente. visto, sabes que él es más rollero que hacedor. A él le gusta el rollo, le ¿A quién? fascina ¿A quién? a De la Fuente. No, no, De la Fuente es un Yo, psicólogo yo buenísimo. lo he visto varias veces, he hablado con él algunas veces y me da la impresión, Hizo un gran trabajo en la universidad y muchas cosas, cuando fue rector. bueno, a lo mejor debería estar en la universidad y no en donde está. Y además, déjame decirte que cuando da conferencias tiene un gran éxito, sobre todo con el sector femenil. O sea, le gusta precisamente, le fascina el rollo. No, 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 Él no. es, Él él brilla cuando da conferencias, es brilla en un las hombre muy reuniones previas y inteligente y muy posteriores. preparado. Bueno, Es un hombre muy, muy culto, muy preparado y vamos a muy tener que inteligente. diferir en ese tema, Bueno, porque yo considero igual que, que es muy igual que, acomodaticio. igual que tú me dices que Barragán es bueno, pues ¿cómo va a ser bueno, colega? Fue Bueno, terrible, por eso vamos a diferir en estos temas. terrible, Entonces, terrible. ¿qué tal si hablamos de un tema en el que no vamos a diferir? A ver, Y venga. es el tema del crecimiento económico de México. Pues sí, no vamos a diferir porque cuando el crecimiento económico en México es cero o casi cero, no hay manera de diferir. Si podríamos diferir si tú decías 4,5 y yo decía 5,5, pero cuando es cero es muy difícil diferir. Pero, ¿cómo explicas? Yo veo notas y las notas que veo dicen, crecieron las inversiones norteamericanas más en el No, mes más alto, bla, bla. ¿Cómo es que ahora ya no? ¿Cómo es que unos sí y otros no? ¿Quién tiene los datos bueno, correctos? lo que pasa es que había que ser muy claro. Sí hay reinversión de muchas empresas norteamericanas en México, sobre todo las que no se tragaron el miedo de Trump de las tarifas y de seguir operando en México. Y bueno, pues algunas de ellas siguen operando en México de manera muy exitosa y van a seguir operando en México de manera muy exitosa. Lo que sucede es que efectivamente acciones del gobierno mexicano como la modificación al Poder Judicial, pues sí han enfriado el interés de los inversionistas extranjeros en México. Eso sí, definitivamente. Y eso y algunas otras cosas más, ¿verdad? No nada más eso. Están preocupadísimos, todo el sector industrial está preocupadísimo porque no hay margen de energía eléctrica. No hay capacidades para poder servir de manera eficaz y eficiente con energía eléctrica a muchas empresas. Y lo que antes era imposible y la CFE durante los últimos 6 años había negado permisos a las empresas para generar su propia energía eléctrica, ahora parece ser que es la única forma viable de pensar en inversiones importantes en México. Bueno, eso me lleva, aunque no lo tengamos en el temario, me lleva a un tema por ahí. Es que no sé si distraer el tema para hablar de la gran computadora que se está programando para producir en México, pero Pues yo creo que sí vale la pena y para eso me gustaría que Judith nos ayudara porque hizo un gran artículo al respecto. Perdón, Judith, Pero aquí estoy. Judith, Perdón, pues ¿de qué? Me perdí un de lo que poquito. la queremos gran es hablar un computadora. poco de la computadora, de la supercomputadora, Bueno, estábamos comentando sobre la cuatlicue la Cuatlicue. y la conveniencia de gastar tanto dinero o no en una computadora de ese tipo, ¿sí? Y comentaba yo que no era, o sea, no es lo más conveniente y que el costo que dieron es solo em, pues de lo que va a costar la infraestructura, digamos que el armazón, pero
no están dando los costos de la infraestructura que se requiere para tener la computadora, que sería el edificio, que sería todo pues la cuestión del enfriamiento, que requiere Del agua, muchísima sí. agua y que comentábamos que la Ciudad de México tiene muchos problemas ahorita con el agua. Y además también la cuestión de la infraestructura eléctrica. O sea, ahí hay costos que no se están mencionando y eso nada más por decir o por mencionar algunos, porque todavía queda pendiente todo lo que es el desarrollo del software para lo que quieren hacer o la compra del software si es que ya está hecho en algún país, ¿no? Obviamente muchas veces se tienen que hacer adaptaciones de ese software para las necesidades que se tienen. Entonces, los costos pues no quedan en los 6,000 millones de pesos que hablaron, sino van a ser muchísimo más elevados porque no estaban contemplando o no lo mencionaron ninguno de esos costos, por un lado. Y por otro, como te comentaba, también algunos expertos han mencionado que se dijo en la conferencia de prensa que se iba a usar la computadora para cuestiones de Hacienda. Ujú. Y Sí. estos expertos han dicho que no se requiere la supercomputadora para cuadrar los datos de Hacienda, que lo que se requiere pues es gente especializada en análisis de datos y en estas cuestiones de numéricas, ¿no? Y que pues realmente para dos proyectos que se tienen contemplados, uno de ellos era la cuestión climática, que dijeron que era muy acertado usarlo para eso, y no recuerdo cuál era el otro en este momento. Para eso sí servía, pero que dos proyectos para eh, una computadora Inversión. con esa capacidad, pues tampoco es un ¿Puedo, proyecto que vaya a ser del todo productivo, ¿no? puedo interrumpir con mi incredulidad de siempre, Pues sí. con esas llamadas de atención basadas en la no realidad que tengo? Ujú. Porque a mí me parece que han encontrado en este proyecto para que no nos preocupemos ni del agua, ni de la luz, ni de nada. Acaban de encontrar el Tren Maya y el AFIA y el Dos Bocas en un solo paquete para este sexenio. Mm. Porque un proyecto como este es un hoyo negro donde nadie entiende nada, donde van a poder decir lo que quieran, que si compraron los chips, que si no los compraron, que si ya están viejos, que si ya están nuevos, que si le echaron a andar, que lo que sea. Y no hay manera de corroborar que todo lo que se gastaron en el proyecto, se lo gastaron en el proyecto. Bueno, Pues a ver, no va a es haber manera porque además los datos siempre te los lo que han hecho desde el sexenio pasado es decir que por seguridad nacional no puedes acceder a ninguna bueno, información. Entonces, de y si hay entrada no algo de tenemos seguridad la nacional, información real. la supercomputadora es absoluta seguridad nacional, porque si no funciona, sabemos que no funciona. Y si sí funciona, sabemos que nos va a llevar el diablo con esta computadora. Así que nunca nos van a decir, pero se van a llenar de dinero de una manera extraordinaria. Por lo menos la única ventaja es que no van a destruir la selva, no van a hacer un territorio libre en Palenque, no van a hacer nada, van a poner un edificio como la Gran Farmacia del Bienestar y con eso van a ser felices. No, no. Bueno, yo creo que tiene algo de positivo y es que cuando menos estamos dando pasos hacia la alta tecnología o la tecnología que va a dominar al mundo en unos cuantos años más. Debemos de reconocer públicamente nuevamente que mi admiración ante tu credulidad ante el gobierno mexicano se extiende por millas Mm. multiplicadas al cuadrado Bueno, por todo lo que esperas que este gobierno o cualquier gobierno de México quiera hacer por México. bueno, yo creo que el principio no es tan malo. Lo que pasa es que si vemos que en los Estados Unidos las empresas más importantes de los Estados Unidos están haciendo inversiones no millonarias, no multimillonarias,
de billones de dólares en pues en volver a poner en operación instalaciones, por ejemplo, de generación de energía nuclear como Three Mile Island y algunas otras. ¿Por qué? Porque ven que va la necesidad de energía eléctrica para estos centros de proceso de datos de estas super ultra computadoras, pues son extraordinarios y entonces se están preparando para hacer este tipo de centros de generación de energía eléctrica Pues para mira, poder proveer a las supercomputadoras. si eh, no fuera eh, por todo lo que sucede alrededor de ese proyecto, de esos proyectos, yo te creería que por lo menos en Estados Unidos sí son más serios, pero cuando veo que Zuckerberg sale y dice que van a meter billones para hacer y luego resulta que sale por ahí una compañía como Avago que dice, ay, por cierto, yo tengo un chip que hace lo mismo pero más barato, dice, ah, chirriones, bueno. Y luego te sale Dell y Dell te sale y te dice, ¿por qué viste lo que hizo Dell? sí, 6,25 billones regalados, ¿Para hacer qué? Para crear un 40 fondo, millones de cuentas de $250 sí, para todos los niños menores de 10 años que quieran. que quieran crear, cuyos padres quieran crear es un fondo inicial de depósito que se van a llamar cuentas Trump, porque Cuentas son las Trump. cuentas del bienestar y a diferencia de Manuel Andrés Trump es un poco más cínico y a todo le pone su nombre. Aquel le pone a todo Morena o le pone todo bienestar, Bienestar, este le pone su nombre. pues Y sí, cuando dices, bueno, si esta gente que se supone que es tan inteligente, tan, por lo menos tan informada de la lograda en sus tecnología. carreras, que tiene apoyo de tantas cientos de miles de empleados, va a hacer cualquier cosa por arrodillarse y quedar bien con el señor Trump, tienes que poner en duda todo lo que sonaría lógico en otros casos. Vamos a tomar el tema que querías tú, que era el Bitcoin. Sí, pero Eh, yo creo que un tema es una cosa y otra cosa. Esto de la alta tecnología o de las super ultra computadoras requiere de mucha agua y para y de enfriarlas mucho cerebro. y requiere también de mucho personal bien calificado y requiere de muchas otras cosas más, pero sobre todo requiere de unas cantidades estratosféricas de energía eléctrica y que es necesario pues, prepararnos para poderlas enfrentar. Bueno, Y eso es qué lo que mejor están país haciendo en que los Estados México Unidos. donde nunca hay apagones. Bueno, ese es uno de los problemas que seguramente Judith ha mencionado, porque no nada más es el gran requerimiento de agua, sino también el gran requerimiento de energía eléctrica Y de energía cerebral, que por y de cierto, energía cerebral, que ahí es donde también el proyecto donde tiene realmente futuro. estamos cada vez peor, porque no sé si oíste de los premios que no ganó México. Oye, a ver, eso sí me interesa mucho que comentes eso, los premios de las secundarias en el mundo entero. Bueno, es un premio nuevo, no es premio para secundarias, es premio para escuelas secundarias de biología participativa. Así es, O sea, no es solo que enseñen biología, es que esas escuelas tienen que tener un laboratorio de biología así es, donde se hagan experimentos, realmente experimentos de biología. documentados. Sí. En la escuela de la que nos enteramos, que es una escuela de Georgia, Georgia, sí, una. inventó Un un, sistema un- para conservar lo que se llaman pues, ¿qué te puedo decir? Lo que son el moho, digamos, bueno, no, que no no, se no, lo del pierda la moho materia orgánica. sí, pero ellos lo que inventaron fue un sistema para detectar la enfermedad de Parkinson Ujú. antes de que se dé y que descubrieron además que este sistema para la enfermedad de Parkinson también se aplica a varias otras enfermedades. Y uno dice, estos son niños Sí, cuyos de maestros 14, 15 están años. diciendo
los maestros están diciendo claramente que ellos pues tratan de ayudarlos en lo que puedan, pero que es obvio que los niños están muy por adelante de los maestros, Sí, precisamente por la práctica que están llevando. Ahora, la parte feliz es esa, la parte triste son todos los peros que tiene este asunto. El primer pero es que de las 10 escuelas secundarias que ganaron los premios, 7, las primeras 7 son de China y solo la octava es de Estados Unidos. Pero, pero las así, muchachas, el pero es que los alumnos de la escuela de Georgia sí, de son de Estados origen, Unidos son sí, chinos son de origen. y además la gente se descubrió que la gente de todo Estados Unidos están viajando a comprar real estate en Georgia para poder calificar para que sus hijos puedan entrar a esta secundaria, Pues a sí, la cual solo entra uno de cada 100 solicitantes en este momento. así es. Porque además para entrar no solo hay que vivir ahí, sino que hay que pasar una serie de exámenes para Sí, poder calificar para el laboratorio de biología activa. sí, además a partir de esta noticia va a ser uno de cada 1000 el que Bueno, pueda sí, entrar. y además lo peor es que también se descubrió que solo creo que eran 12 o 20 secundarias en los Estados Unidos tienen siquiera algo parecido a este programa. Todas las demás están en el cero total, cuando en China es un programa obligatorio en todas las secundarias ahora, lo cual quiere decir que entre las medidas de Trump de correr gente, porque me da mucha pena decirlo así, pero la realidad es que normalmente el conocimiento y la inventividad en Estados Unidos siempre proviene de grupos de, de inmigrantes. No me digas por, no sé, me imagino por qué, pero no me quiero meter en el tema, pero normalmente son los inmigrantes los que traen ese afán, esa lumbre, esa energía de superarse, de mejorar, de descubrir, de hacer. Es más, si checamos los premios Nobel de Estados Unidos, la inmensa mayoría tuvieron su origen fuera de los Estados Unidos. Así Y, es. y la gran fuerza de los Estados Unidos era que todo mundo de afuera quería venir acá a trabajar, porque al entrar a MIT, a Harvard, a Stanford, etcétera, era una garantía de lo que podían hacer. Pero ahora resulta que en la secundaria de, mm, Georgia. de Georgia se pelean entre pakistaníes, hindús y chinos por entrar a ese laboratorio y trabajar en ese laboratorio. Los blancos brillamos por nuestra ausencia. Y no es que esté prohibida la entrada a blancos, pero si Trump sigue con sus políticas, solo va a haber blancos. Y esos blancos no quieren entrar a ese programa, no No, sí, pueden entrar a ese programa, sin porque no sé jugar si leíste básquetbol. también esta semana, UCSD puso el grito en el cielo y advirtió que viene una crisis enorme en el sistema de UC, o sea, las universidades de California, porque en años anteriores aproximadamente 20 de cada 1,000 alumnos que pedían acceso a las universidades de California venían con deficiencia matemática, con deficiencia en en materias matemáticas. Pero ahorita se multiplicó a que de cada 1,000, casi 280 están requiriendo de cursos especiales porque no saben ni matemáticas las necesarias para entrar a la universidad. Ni física ni química. Y la Universidad de California dijo que les advierte a todos que la Universidad de California no está preparada para atender a todos estos niños, Para porque hacer ellos tenían pues unos cuantos maestros para cursos, ¿cómo les llaman? Propedéuticos, de remediación, sí. pero no para recibir al 20 o 30% de los solicitantes, meterlos a esos cursos porque no tienen tantos maestros ni tanto tiempo para dárselos, porque además eso retrasa todos los demás programas. Y para colmo, antes la mayor fuerza de esos cursos era que los alumnos que sí estaban bien ayudaban a los que estaban mal. Pues sí. Pero si los que estaban mal
ya son muchos, muchos. ya no hay quien los ayude. Está complicado ese tema en todos los Estados Unidos porque El tema de la degradación educativa de los Estados Unidos, acompañado del cierre de fronteras, acompañado del clarísimo odio o rechazo a los extranjeros, acompañado de la clausura de las visas HB1, que era la forma número uno para apropiarse realmente del intelecto del mundo, porque gente que había hecho sus maestrías y hasta doctorados en universidades fuera de Estados Unidos podían venir a Estados Unidos con la fórmula HB1. así Y es, ahora que se las quitaron, y fui beneficiario yo de una de esas becas, ya no, bueno, pues de ahora una que de se esas las quitaron, visas. ¿quién va a ser el beneficiario? ¿Canadá? No, ¿Australia? ¿China? no, ¿India? no hay, no hay. Déjame decirte, para complementar todo lo que estás diciendo, es que tradicionalmente y durante los últimos 20 años, los mejores alumnos de todos los sistemas de lo que le llaman educación media y lo que le llaman high school y después de la educación universitaria, de licenciaturas universitarias, eran muchachos y muchachas con, bueno, de ascendencia o descendencia, como quieran ustedes verlo, oriental, sobre todo chinos, coreanos, de Taiwán, en fin. La verdad es que, y de Japón, la verdad es que esta política de Trump de no cooperar y de limitar las visas para las universidades y para la educación superior en general ha sido, va a ser históricamente probablemente uno de sus peores momentos y de los peores aspectos de su torpe política, pero esa es la más torpe de todas y está teniendo un efecto en los Estados Unidos dramático. Los Estados Unidos que lo único que aparentemente les quedaba en términos de liderazgo era un sistema de educación superior extraordinario o muy bueno, pues están perdiendo con esto una ventaja enorme. El señor Trump va a ser juzgado de manera brutal dentro de algunos años por esta muy increíblemente torpe política en contra de las universidades americanas y del sistema de Lo educación cual superior. me rebota a México, Claro. porque si, debo de reconocer que yo no he leído el Plan Michoacán en detalle, pero pienso que por algún motivo extraño no está incluido en el Plan Michoacán invitar a las grandes corporaciones, Amazon, Microsoft, Google, etcétera, a crear campuses en Michoacán para que los niños de Michoacán puedan estudiar y aprender cómo trabajar para estas empresas, aprender lo que hacen estas empresas y cómo aplicarla a la realidad mexicana y de paso, desde ahí, regenerar el sistema educativo mexicano, que si el americano está mal, Bueno, yo te tengo que hacer una pequeña nota o corrección ahí. por favor, Eh, con motivo del TLC y de a la hora Temec, el centro de la República Mexicana se ha transformado. Y una de las palancas de esa transformación ha sido, desde luego, pues el Tratado de Libre Comercio y las exportaciones, sobre todo exportaciones de manufacturas, sobre todo exportaciones de manufacturas que tienen que ver con la industria automotriz, pero ha generado una serie de inversiones en educación superior extraordinarias y ahora tenemos en el centro de la República Mexicana un cúmulo de instituciones y universidades dispuestas a generar ese conocimiento para que la industria maquiladora sea más y más fuerte. Sobre todo que tengamos eso, el músculo intelectual para poder ayudar y cooperar en las funciones de la industria maquiladora de alto nivel. La verdad es que si tú vas a lugares como Celaya, Guanajuato, Querétaro, en fin, te sorprende el número de universidades privadas y de la calidad de las mismas universidades. Muchas de ellas son pues divisiones de universidades de los Estados Unidos, pero la verdad es que la calidad de esas instituciones es extraordinaria.
Pues vamos a aprovechar que bueno que lo mencionas. Yo no estaba consciente del nivel que tú mencionas. Bueno, Algo sí, pensaba yo que había en Querétaro, pero no, nunca le di mayor importancia, no, no. porque yo sigo con esa teoría que si no vienen de la UNAM y del Poli no vienen de ningún lado, No, pero no, afortunadamente eso desde hace mucho no es cierto, ¿no? pero eso hace mucho tiempo que no es cierto, así es. Déjenme decirles para que nos hagan el favor de escucharnos, nunca le ha dado la historia de México el, pues, el valor a las iniciativas del presidente Luis Echeverría de fortalecer de manera muy importante la educación superior en todos los estados de la República Mexicana fuera del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque él entendió que para que los estados de verdad pudieran florecer, había que desconcentrar la educación del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como se dice ahora, y entonces había que fortalecer las universidades estatales en todos lados. Baja California fue en particular muy beneficiada por esa política y gracias a un gran rector que hubo en la Universidad Autónoma de Baja California, el ingeniero Luis López Moctezuma, la universidad ahora es la realidad que es aquí en Baja California, con más, bueno, una cantidad impresionante de alumnos en educación superior. Y es la base del éxito que, por ejemplo, empresas como Medtronic tienen más de 800 ingenieros en su nómina y la inmensa mayoría de ellos son egresados de la Universidad Autónoma de Baja California. Y ellos ganan bien. Pues ganan muy bien y además, con el paso del tiempo, son a los que se exporta a los Estados Unidos y muchas maquiladoras, a través de las maquiladoras, los extraordinarios ingenieros pues han logrado irse a trabajar a los Estados Unidos y algunos de ellos, como es el caso de algunos muy distinguidos tijuanenses, pues eran los encargados de la operación en los Estados Unidos de todo el sistema de esa maquiladora o de esa empresa en el mundo entero, como era el caso de Plantronic. Pues me da gusto oír eso y ojalá haya más de esas, pero mientras subrayo que hubiera estado muy bien que se aprovechara esta disyuntiva en este momento y que Claudia hablara con todas estas universidades americanas que están siendo bloqueadas por Trump y decirles, vengan y abran sus campuses acá y abran campuses de high school y de universidad para atraer no solo a mexicanos, sino a quien quiera venir de cualquier parte del mundo a estudiar a sus universidades acá y de acá, pues si quieren, se las llevan para allá y si no, no importa, abren sus empresas acá y que trabajen desde acá, porque ya Bueno, no tienen que estar físicamente en Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos. ese es el caso, por ejemplo, de algunas divisiones de la Universidad Autónoma de México, que, por ejemplo, en Ensenada tienen divisiones extraordinarias sobre astronomía y física, y la verdad, tienen alumnos de todos lados de México y del mundo. Es un verdadero universo de muchas nacionalidades, la unidad en Ensenada. Es, por ejemplo, un buen ejemplo de que cuando las cosas se hacen bien, pues se obtienen buenos resultados. Bueno, pues entonces tomemos esto como un mensaje a Claudia para decirle que afortunadamente ya está demostrado que sí se puede, que ya existe, que hay en qué basarse y que si Claro, quiere evitar el crecimiento cero de México, esta claro. es la fórmula para garantizar el crecimiento realmente actual y a futuro de México en lo que es lo más importante, que es tecnología. La tecnología y la educación. La verdad de las cosas es que la inversión en educación paga, paga y de manera extraordinaria. Bueno, pues Y tengo la pena de informarte que en México no va a pagar no, porque claro que no hay sí. inversión. No, hombre, claro que sí. La realidad de México es gracias a que después del movimiento 68, hubo una inversión muy significativa en educación en México y es lo que ha detonado la realidad de... A reserva de que Judith me contradiga, yo pienso que actualmente, y gracias al sexenio del bienestar y a lo que está pasando en este, la inversión en educación de México está muy por debajo de lo que debería de ser o de lo que podría ser.
Bueno, desgraciadamente sí, tuvimos en el sexenio pasado tres secretarios de educación verdaderamente paupérrimos, entre otros Barragán, el primero, y después otra que es la gobernadora del Estado de México, y finalmente terminamos con el señor Delgado, que se distinguió por ser un guachicolero muy importante. Entonces, desde luego, ¿qué sufrió? Sufrió mucho el sector de la educación. Además de que teníamos un presidente que no creía en eso, porque él terminó su educación en la universidad 14 o 15 años después de haber terminado sus O estudios. sea que no la terminó. Su No, educación estuvo en las calles de Peralvillo. no, la verdad es que la terminó bajo un esquemas que no sabemos dónde vinieron. Hay que recordar que el encargado del sindicato de trabajadores de la UNAM era IMAS, que era uno de sus más cercanos colaboradores, y entonces, bueno, pues algo sucedió ahí. El caso es que sí, efectivamente no hubo cuidado en la educación y ese sector es probablemente uno de los sectores que menos se ha estudiado o de los que menos se ha hablado del desastre que fue el sexenio pasado y con todo respeto, Y este primer año en el Yo sector de la ahí nada educación. más agregaría que salió una estadística, no la tengo a la mano, pero donde se hablaba de la inversión por estudiante y Sí. estamos en los últimos lugares. Ah, de la En OCDE México, definitivamente en el último sí, lugar. alrededor, según la OCDE, se Así es, invierten alrededor de $2.900 al año por estudiante por estudiante. y en países como Corea se invierten $14.000 al año, poco más de $14.000 al año. El Siete país u que ocho más veces invierte, más. invierte cerca de 16.000. Así Eso es. yo creo que ya nos da una bueno, idea Y de por cómo eso está. Corea, que hace 40 años tenía un Producto Interno Bruto o un Producto Per cápita de la cuarta parte de México, ahora tiene un Producto Per cápita 5 veces mayor que México, bueno, en menos de 40 años. y recordemos también que lo que pasa, claro, nuevamente yo con mi perspectiva del gobierno de México, eh, que si inviertes en educación, tienes que gastarte el dinero en maestros, en escuelas, en niños, en pizarrones, yo que sé, en computadoras, en cosas reales. Y entonces no sobra dinero para trenes mayas y para afias y para supercomputadoras y cosas por el estilo. Y por eso México está en el mismo nivel que en educación, pero al revés, en el área de corrupción, porque Pues sí, somos el cuarto país desde el número uno hasta abajo, más corrupto del mundo. Y los tres que nos ganan, y yo creo que son cuestionables porque es Nicaragua y dos países, como diría Trump, dos países africanos que nadie sabe ni dónde están. ni dónde están. Entonces, Sí. si invertimos estas dos, si pudiéramos invertir estas dos corrientes, a lo mejor podríamos entender lo que le va a pasar a México, porque cuando hablamos acá simplemente de el sexenio, el sexenio es una generación completita de estudiantes que ya salieron pésimamente mal programados para siempre, porque no se van a recuperar, porque ni las telenovelas, ni la programación de la televisión, y la radio, y TikTok en México los van a ayudar a aprender absolutamente nada, los que hacer más inútiles. Bueno, Y recuperar todo esto es empezar ahora a invertir en maestros que sepan y que puedan enseñar a los alumnos. Esa pero es no del acente, otra. por A favor, ver, porque nada no más del ahí quiero acente, porque hacer otra aclaración. En el presupuesto que se autorizó para 2026, en lo que se va a invertir en capacitación para los docentes, nada más para que se den una idea, son 197 pesos al año por docente o por Pues con docente, razón, por yo vi docente. ayer una Eso nos da una nota. idea de por qué estamos en esta Bueno, y situación. también entendí, me acabas de dar el entendimiento de la nota que vi ayer, que en la que reclamaban los maestros que por qué a todos los hacen ir a dar clases a municipios fuera de donde ellos viven, cuando podrían dar clases en su propio municipio y ahorrarse pues los 197 pesos que le hicieron para el camión.
A ver, Daniel, eso, una cosa es la capacitación y otra cosa es lo de los municipios. Y desgraciadamente, por cuestiones sindicales, cuando un maestro no atiende cuestiones del sindicato, cuando tiene muchas quejas de sus directivos, lo cambian a a la escuela más lejana como castigo. Se utiliza como castigo cuando no debería de ser así. Bueno, Entonces, son dos cosas diferentes, lo que invierten en transporte y lo que se necesita para capacitación. bueno, La fíjate, Aquellas, cuestión del transporte tiene que ver con su salario, que también siguen siendo muy bueno, bajos. y bueno, por consiguiente, con esto casi podemos cerrar los temas del programa de hoy, pues sí, porque con esta información entendemos por qué México tiene un cero de crecimiento, por qué tienen una supercomputadora que nunca se va a construir y si se construye no va a haber quien la maneje. ¿Por espérate, qué? eso todavía no ha pasado eso. Pero va a pasar, digo. Bueno, Es más, la computadora va a funcionar el mismo día que el AFIA tenga un problema de demasiado tráfico y que Tres Bocas empiece a generar 1 litro de gasolina al día. Yo creo Y que si ese hay día gente va a funcionar la capacitada, supercomputadora. yo ¿Mande? creo que si hay gente capacitada que la podría manejar. Lo que no van a querer es ganar lo que les dicen que les van a pagar por Bueno, manejarla, que es diferente. o no van a querer que trabajen ahí porque si sí saben, ellos van a dar el pitazo de que no sirve. no, las cosas sirven Digo, y algunas cosas no sirven, otras cosas sí sirven en la historia de México. Pero bueno, bueno, yo no me voy a la historia, yo nada más me voy a los últimos 2 sexenios y al que estamos viviendo. no, Y el te estoy último dando por sexenio. eso, dije, esta es una receta para Claudia. Claudia, aprovecha el momento, aprovecha que no estás en Venezuela, aprovecha que el rey de Palenque está haciendo su berrinchito en Palenque y aprovecha la bronca de Michoacán para atraer instituciones americanas o las que quieras. Puedes traer a la Sorbona también si quieres, aunque no está tan buena, pero puedes traer a las universidades coreanas, a ver, porque eso sí está en chino, a ver en qué enseñan, pero tráetelas y que vengan a enseñar y a educar y a meterle orden a este cochinero para tener un México del tamaño y de la calidad que nos merecemos. O bueno, que quisiéramos tener, a lo mejor no nos lo merecemos. Bueno, muy bien, colega. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si usted, por consiguiente, como le hemos dicho en este programa, aprenda, asegúrese de que su hijo vaya a una escuela donde haya maestros que les pagan. Asegúrese si puede pagar, porque no queda de otra aparentemente, que vayan a una escuela donde los eduquen bien y les enseñen a un nivel internacional. Si no puede pagar, junte una comisión de papás y hagan un desastre en la secundaria o la prepa que les toque para obligarlos a subir los niveles, para obligarlos Tal a ser cual. responsables. Todo Sí, empieza en una escuela. Si usted logra que su escuela salga adelante y sea un magneto, los demás papás van a querer copiarlos. así es. Pero bueno, esa es la receta de esta semana para quienes escuchan Polémica y Café. Les recordamos que todo empieza en la casa, Pues sí. pero no termina ahí, Pero también no le termina ahí. recordamos, La casa desgraciadamente tiene que pagar las consecuencias de todo lo que el gobierno se roba o no invierte por el motivo que usted quiera. No tenemos que invertir en también, policías, tenemos que invertir en educación. sí, mucho mejor, es mucho mejor, paga más. Pero Y también, además es mejor droga. La matemática es tan adictiva como la droga, ¿eh? claro. Pero Muy con bien, mucho pero ahora mejores lo más resultados. importante es que nos manden sus comentarios, nos manden sus preguntas, nos manden lo que ustedes quieran, críticas, en fin, lo que ustedes decidan, pero mándenos sus comentarios, por favor. Y como todas las semanas, quedamos a sus órdenes y los invitamos. La próxima semana no hay programa, No, cómo no. pero regresamos el que ni día de enero, No, el, no, la próxima. La próxima semana sí hay programa. sí, sí, perdón, la próxima sí hay programa. Cuando no hay programa Es a partir del 15. es a partir del 15 de diciembre, porque pues ya, yo digo que a partir del 12, como dicen los morenarcos,
la morenita viene y se apodera de México y se acabó. Entonces, Hasta, como dicen, es el Guadalupe Reyes. pues sí. Así es Desde que nos vemos acá de regreso el 7 de enero. No Muy bien, después de la próxima semana, nos vemos la próxima semana y luego volvemos el 7 de enero. muy bien. Que tengan muy felices fiestas. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado este año y esperamos que nos acompañen el próximo año. Muchas gracias. Hasta luego.